Hemos demostrado al mundo que no somos de fiar. No se puede confiar en nosotros. Con solo una firma, los bancos de Nueva York y de otros lugares de Estados Unidos pueden básicamente dejarte sin tus fondos. Eso es algo muy, muy peligroso. Así que liberar esos fondos, estoy totalmente a favor, al 100%. Deberíamos acabar con esa práctica de bloquear de forma arbitraria el acceso al dinero de países extranjeros que no nos gustan, por la razón que sea. En ese punto, discrepo por completo de la gente de Washington y de su manera de pensar. Pero claro, yo quiero vivir en un mundo distinto del que a ellos les parece bien. No quiero vivir en un estado de conflicto constante con otros pueblos cuando no hay motivo para ello. Quiero poder hacer negocios con todo el mundo. Lo repito una y otra vez, y la gente me mira como diciendo, ¿qué quieres decir con eso? Digo exactamente lo que quiero decir. Queremos comercio. Ahora bien, tenemos que estructurarlo de una forma que sea beneficiosa para ambas partes. Hay maneras de hacerlo sin tener que sancionar a todo el mundo. Eso es una parte. La segunda es que puede que tengas razón, que al final él no consiga todo lo que quiere y tenga que dar un paso atrás. Pero ¿qué significa dar un paso atrás? ¿Vas a renunciar a las enormes cantidades de dinero que envías a Israel de forma habitual? Esa es la cuestión. Todo el mundo en el Congreso se levantará y dirá, no, eso no se puede hacer. Lo que significa que, si Israel tiene acceso a una financiación ilimitada para hacer lo que quiera, su comportamiento no va a cambiar. Si de verdad quieres influir en el comportamiento de Israel, tienes que abordar el tema de la financiación. Supongo que ya veremos si eso va a pasar. Lo siguiente que estamos esperando es cuándo Trump va a presentar eso oficialmente. Entonces ya podremos decir que no es una filtración ni nada parecido, sino, esto es lo que ha dicho, y podremos analizarlo. Pero Trump no está en las noticias hoy solo por eso. También está en la cumbre del G7. Y quería mencionar esto porque Zelensky también está allí. La verdad, no sé muy bien por qué. Pero Zelensky dice que el G7 ha acordado que Rusia no está ganando la guerra y que se han debatido más sanciones. ¿Qué opinas del asunto de Trump en ese contexto y de si más sanciones van a servir de algo? Creo que el presidente Trump se ha dado cuenta de que es un mentiroso descomunal. La guerra está perdida. No hay ninguna posibilidad de que Ucrania, de ninguna manera ni bajo ninguna forma, pueda superar militarmente a los rusos. Creo que él lo sabe. También creo que percibe que esto es como un viaje atrás en el tiempo. Es un poco como ir al Museo de Historia Natural. ¿Quiénes son ahora el G7? Ya no son necesariamente los grandes actores que fueron en su día. El mundo ha cambiado muchísimo. Y bueno, si hablamos de los japoneses, están en una situación muy complicada. Y nos lo han dejado clarísimo. Si intentáis impedir que tengamos acceso al petróleo ruso que necesitamos ahora mismo en Japón, pues venderemos el resto de vuestra deuda. Ya sabes, tenemos un mercado de bonos muy frágil. Escucha a los analistas. Elige al analista que quieras, da igual quién sea, desde Ray Dalio hasta Luke Gromen o Grant Williams, cualquiera de ellos. Todos acabarán diciendo lo mismo. ¿Qué está haciendo el mercado de bonos? Porque ese ha sido el indicador clave de muchísimas cosas a lo largo de nuestra historia. Y muchos de estos estados europeos tienen ahora mismo un pie en la tumba financiera. Quiero decir, imagina a Starmer presentándose en algo así. Tiene más o menos la misma credibilidad que Al Capone, olvídalo. Así que creo que el presidente Trump está observando todo el panorama. Creo que de forma intuitiva capta parte de esto. ¿Cuánto exactamente? No lo sé, pero creo que lo entiende. Creo que comprende que esto pertenece al pasado, no al futuro. Y creo que también entiende que eso mismo se aplica a Oriente Medio. Solo se puede luchar contra el futuro durante un tiempo. Si sigues haciéndolo, al final el futuro destruyendo. Ahora, déjame hacerte una pregunta sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.
Está claro que el presidente Trump llega al cargo y dice, sí, esto lo voy a resolver, lo liquidamos en un día. Luego fueron 100 días y así sucesivamente. Y ahora aquí estamos, 17 meses después. Básicamente está diciendo, bueno, me lavo las manos, no voy a hacer nada. El día antes de que se marchara al G7, no tuvo mucha cobertura en los medios porque estaban pasando muchas otras cosas, pero Vladimir Putin fue quien tomó la iniciativa y lo llamó por teléfono. Hablaron durante aproximadamente una hora, y Putin le planteó algunas ideas sobre cómo creía que podría intentar poner fin a todo esto. Y creo que lo hizo con antelación por una razón. Se suponía que era para felicitar a Trump por su cumpleaños, pero fue justo antes del G7. Y luego ves los titulares de hoy. No parece que eso haya cambiado mucho, porque dice, Trump anuncia un rápido regreso a las sanciones sobre las reservas de petróleo rusas mientras el G7 vuelve a centrarse en Ucrania. Y bueno, todo esto, recuerdo, Doug, que tú y yo hablábamos de esto hace más de un año, que los europeos siguen volviendo una y otra vez a esas sanciones. Las primeras 18 rondas no sirvieron de nada. Luego llegó la número 19, que supuestamente iba a funcionar. Después la 20 tampoco. Y ahora, con la 21, intentan otra más. Quiero decir, ¿en qué momento van a darse cuenta de que siguen cortando la misma rama en la que están sentados? Sabes, al final de la conferencia de Potsdam, Roosevelt estaba en muy mal estado, y no pasó mucho tiempo antes de que muriera. Estaba hablando con el almirante, que actuaba como su principal asesor militar y en la práctica como presidente del Estado Mayor Conjunto. Y el almirante le dijo al presidente Roosevelt, «Señor presidente, estos acuerdos que ha firmado con los soviéticos, nadie cree que los soviéticos vayan a cumplirlos. Nadie piensa que esto sea bueno para Occidente, ni para Estados Unidos, ni para nuestros aliados». Y entonces finalmente, era el almirante Leahy, Roosevelt se volvió hacia él y le dijo, «Lo sé, pero estoy demasiado malditamente cansado para seguir luchando». Y por supuesto, no mucho después, falleció. Estaba cansado. No debería haber sido presidente. Nunca debería haber tenido ese último mandato. No hay nada que podamos hacer al respecto. No sé dónde está el presidente Trump. Creo que ahora mismo el presidente Trump está centrado de forma muy concreta en Oriente Medio. Si logra algún éxito allí, quizá después vuelva a prestar atención a Ucrania. Pero por el momento, creo que ha decidido afrontar un asunto cada vez. Así que el hecho de que diga, voy a seguir adelante con esto, simplemente indica que no tiene tiempo para ocuparse de ello ahora, que no va a enfrentarse a ese grupo, que va a concentrarse en lo que está haciendo en Oriente Medio. Y creo que eso es lo que está pasando. Así que, la pregunta es, ¿a dónde vamos a partir de ahora? Y creo que hay cierta justificación. Sé que Gary está mirando a ver si tenemos un fragmento concreto, porque basándome en lo que acabas de decir, me da la impresión de que él se está inclinando un poco en esa dirección. Pero en algún momento va a tener que hacer algo. Quiero decir, supongo que uno podría seguir intentando aplazarlo una y otra vez. Pero, en realidad, déjame plantearlo como una pregunta. ¿Podemos seguir aplazando esto indefinidamente, sin preocuparnos, y pasar literalmente 2 años y medio más con Trump y dejar que el Estado se hunda? ¿Podríamos sobrevivir a eso? Bueno, creo que podemos, para serte sincero, en Europa. El asunto en Europa para el presidente Trump es el siguiente. Está tratando con personas que están al frente de desastres financieros, económicos, sociales y culturales en sus propios países. La mayoría de los líderes que están en esta conferencia no van a durar mucho más. Me sorprende que alguno de ellos siga ahí. Cuando miro a Merz, me deja pasmado. Cuando miro a Macron, no me lo puedo creer. Y Starmer, una locura. Así que van a producirse cambios importantes y convulsos en toda Europa después de este G7. Solo hay que mirar lo que está pasando en Irlanda, en el sur de Irlanda, en el norte de Irlanda.
y últimamente en Glasgow. Hay un apagón informativo impuesto por esos líderes globalistas que no quieren que el mundo sepa que dentro de Alemania, dentro de Francia, dentro de los Países Bajos y dentro del Reino Unido hay un descontento enorme con lo que se está haciendo a esas sociedades, con ese problema masivo de inmigración, con la enorme mala gestión de las finanzas y con la estupidez de intentar fomentar una guerra contra Rusia. Así que todo eso ya está en marcha. Ahora bien, ¿recibe el presidente Trump un informe sobre esto? ¿Alguien se lo cuenta? No lo sé. Pero creo que, por las razones que acabo de mencionar, gran parte de lo que está mal en Europa se va a resolver. Y no se va a resolver por la fuerza militar. Esto no lo van a resolver ni los rusos ni nosotros. Se va a resolver internamente, dentro de esos países. Y los gobiernos que lleguen al poder van a estar completamente desinteresados en ir a la guerra con Rusia, porque sus poblaciones no quieren una guerra. Alice Weidel ha dado un par de discursos realmente excelentes. Si algún día llega a liderar ese país o no, no lo sé, ya veremos. Pero ha marcado el camino y es el inicio del cambio, no solo en Alemania, sino creo, en toda Europa. Ella está diciendo, mirad, en cuanto tengamos el poder en Berlín, iremos a Rusia y vamos a establecer nuevos acuerdos. Queremos importar energía. Queremos poner fin a la desindustrialización de Alemania. Queremos que la gente vuelva a trabajar. Y vamos a abordar este tema tan feo y tan complicado de reunir a millones de personas que no pertenecen a este país, que nunca deberían haber sido admitidas, y enviarlas de vuelta a sus hogares. Estas son las cosas que ella está diciendo, porque tienen que restaurar el Estado de Derecho en Alemania. Ahora bien, tú y yo hemos vivido en Alemania. Yo he pasado casi 8 años de mi vida viviendo allí, por temporadas. Es un país donde hasta 2015, incluso antes, nunca tenías que preocuparte por el Estado de Derecho. Quiero decir, tenías policías que jamás podían ser sobornados, ni siquiera se les pasaba por la cabeza. No había corrupción, y la aplicación de la ley era inmediata, uniforme, justa y eficaz. Eso ha cambiado y lo han recuperado. Ellos lo saben, así que creo que Europa está a punto de vivir un cambio revolucionario del calibre de 1848, y eso va a resolver algunos de estos problemas. Cuando digo algunos, me refiero al problema de la guerra con Rusia. Eso va a desaparecer por completo. Y cuando ocurra, los fondos de Zelensky se agotarán y Zelensky se quedará sin apoyo. Encontrará un avión, estoy seguro, y saldrá volando rápido para irse de allí. Al final se parecerá a nuestros amigos en Kabul, créeme. No tiene apoyo en el oeste de Ucrania. La gente allí está harta. Has visto las fotos, has visto las grabaciones. La gente no quiere tener nada que ver con esta guerra. Y él está intentando presionar a los europeos para que envíen de vuelta a los ucranianos que están en el extranjero, hombres, jóvenes solteros, para que vayan a luchar. Bueno, yo creo que lo que quieren en realidad es sacar a muchos de esos jóvenes solteros ucranianos para poder abrir puestos de trabajo para su propia gente. Pero no creo que vayan a mandar ucranianos a morir sin sentido en el este de Ucrania, en una guerra contra Rusia que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar. Creo que el presidente Trump lo entiende, pero de nuevo, ¿por qué iba a estrellarse contra el poste por eso ahora? Tiene problemas en Oriente Medio que tiene que resolver, y creo que va a intentar ocuparse de eso primero. Bueno, desde luego le deseamos lo mejor también en ese sentido. Interesante. Así que, al parecer, el presidente Trump, al margen del G7, se reunió brevemente con Zelensky. ¿Quién sabe lo que dijo? Habrá que esperar y ver. Pero esto fue lo que dijo hace un par de días sobre la situación en Ucrania. ¿Vas a poner un foco especial en Ucrania? Bueno, vamos a verlo. Hasta ahora estábamos centrados en Irán, pero eso ya va a quedar atrás. En realidad, no tenemos nada que ver con eso. Les vendemos armas, ni siquiera se las damos. Obama les dio $350,000 millones en lo que les dio, lo cual fue una locura.
La Unión Europea nos paga el precio completo por las armas. Pero no es eso. No tiene ningún impacto en nosotros, más allá de que vendemos armas. Estamos a kilómetros de distancia. Gary tenía uno de hoy. No es de un par de días. Eso es de hoy. Aquí está el problema. Woodrow Wilson abrió sus mercados de crédito a Francia y al Reino Unido, y también los abrió a Alemania. Pero él sabía, durante la Primera Guerra Mundial, que los alemanes no iban a poder salir de Alemania y venir a Estados Unidos para acceder a nuestro crédito. ¿Y qué hizo entonces? En la práctica, nos alineó desde el principio con los británicos y los franceses en su guerra contra Alemania. Eso fue deshonesto y además fue destructivo, porque en solo 6 meses Francia y el Reino Unido se estaban quedando sin dinero. El presidente francés, en 1914, cuando le preguntaron después de que empezara la guerra, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Dijo, bueno, 6 u 8 meses después de eso ya no había dinero. Así que cubrimos el déficit, mantuvimos la Primera Guerra Mundial en marcha y sacamos beneficio de ello, exactamente como está diciendo el presidente Trump. Es moralmente reprobable. Está mal y no debería hacerlo. Pero los actos moralmente reprobables son bastante comunes dentro del Beltway, y el enriquecimiento personal parece pesar más que cualquier consideración moral hoy en día, en ambos lados del espectro político. Pero creo que la gente tiene que entender que fuimos decisivos para que aquella guerra de 1914 durara tanto como duró, y que eso acabó provocando la destrucción total de Europa Central y del Este. Y sabemos lo que eso significó. Llevó al comunismo al poder en Rusia y con el tiempo al nacionalsocialismo al poder en Berlín. Tonto, estúpido, insensato. Así que tiene que ponerle fin, y eso es lo que debería hacer cuanto antes. Hablas de lo importante que es cortar a los israelíes el acceso a los fondos, a las municiones y a las armas que están usando para destruir a sus vecinos. No es menos importante cortar la ayuda a Ucrania. Si no lo haces, al final lea a los rusos, y creo que Europa acabará enfrentándose a la realidad. Pero más gente morirá sin necesidad. Bueno, eso era justo lo que quería preguntarte. Supongo que esta es la última pregunta. Sé que nos queda poco tiempo, pero puedes imprimir dinero, puedes fabricar armas, puedes crear ataques de largo alcance y todo eso. Pero no puedes imprimir personas. Y cada día mueren ucranianos, y solo Dios sabe cuál es la cifra real. Está claro que son cientos de miles de muertos y quién sabe cuántos más heridos. Tiene que llegar un punto en el que ya no importe cuánto dinero o cuántas armas se envíen allí. ¿No llega un momento en que simplemente por necesidad el lado ucraniano se derrumbe? Bueno, hay tanto dinero para financiar a Zelensky y a su círculo más cercano, para comprar a gente en la rada, mantener a la policía secreta bien pagada y contentar a los distintos oligarcas, que francamente el pueblo de Ucrania no cuenta en Ucrania. Ese es el problema. Putin está ahora mismo bajo una enorme presión, no solo por parte de la población rusa, que quiere poner fin a todo esto, y desde luego que lo quiere, sino también por parte de su propio círculo interno, que le exige actuar. Veremos qué pasa. Últimamente hemos visto ataques muy contundentes de los que habéis informado por parte de los rusos contra Ucrania y un avance constante a lo largo del frente ruso. Pokrovsk ha caído, Zaporilla está al alcance. En esencia, la llamada Nueva Rusia, de la que hablábamos hace años, se está convirtiendo en una realidad. La pregunta es, ¿cómo pones fin a esto si eres ruso? Y creo que la realidad empieza a imponerse. Si los europeos no van a entrar en razón, vas a tener que cruzar el río y entrar en Kiev. Pero eso es algo que no quieren hacer. Y recordemos que una de las cosas que más ha tenido en mente el presidente Putin no es solo que quiere evitar muertes, le preocupa salvar vidas rusas, sino que también ha intentado evitar muertes ucranianas, al contrario de lo que muchos piensan. Pero hay otra cosa que tiene que tener en cuenta.
y es la OTAN, con esos fanáticos que no paran de hablar de una guerra con Rusia. Acaba de dimitir el ministro de Defensa británico y ha reconocido en privado y en parte también en público que el Ministerio de Defensa del Reino Unido está sin dinero. Las Fuerzas Armadas británicas están en ruinas, no tienen con qué luchar. Vaya sorpresa, ¿no? Pues bien, mirad con atención al resto de Europa. ¿Están los franceses un poco mejor? Sí, pero ¿están preparados para una guerra total contra Rusia? Por supuesto que no. ¿Y Alemania? Vamos, ni hablemos de eso. Er haben som de desniversmalos das Tevel, a las poblaciones europeas, en el hundred, et se reisen burning ten olator, no ni yuchen ni lunso. Al final del día, creo que el presidente Putin probablemente decidirá tomar alguna medida, y eso se usará en contra de Rusia. Mira, este es el problema, Dan. Los rusos podrían ir a Kiev mañana mismo. Si lo hacen, la gente dirá, ¿ves? Putin quiere conquistar Europa del Este. Es una tontería total. Nunca ha sido cierto. Pero puede que no tenga otra opción, porque este régimen criminal no va a desaparecer mientras tenga dinero, equipo y apoyo. Y por cierto, creemos que tienen al menos entre 40 y 50 mil mercenarios sobre el terreno en Ucrania, luchando por Ucrania. No consiguen encontrar suficientes ucranianos que luchen por su propio país. Y me asombra que pueda haber tantos, porque los rusos han dejado claro que si capturan a una persona que es mercenaria, que no es ucraniana, esa persona puede ser ejecutada según la ley rusa como terrorista. Así que me resulta increíble que esto siga ocurriendo. Es una trituradora de carne, es como una esponja que absorbe sangre, algo que no tiene ningún sentido. Y me entristece ver la disposición de Donald Trump a aprobar más estupideces para Ucrania. Me entristece ver a la gente en el Capitolio que va por ahí con esas pequeñas banderas en la solapa, sin entender lo que están haciendo, ni las consecuencias que eso tiene para la gente en Ucrania. Pero así son las cosas. Lo es. ¿Tienes tiempo para una pregunta más? Vale, de acuerdo. Esto es lo que ha dicho Hicks sobre cuánto tiempo podemos aguantar. Esto es lo que ha dicho Hicks sobre nuestras reservas de munición. Ni te preocupes por eso. Estamos impulsando al máximo nuestro arsenal de libertad, construyendo más rápido, abriendo el Pentágono, rompiendo con la burocracia del Pentágono para obligar a la industria a moverse con mayor rapidez. Pero ahora mismo hay una crisis con esas reservas. Ahora mismo hay una crisis con las reservas en el sector privado. Esa es una historia inventada que los medios quieren vender. Y al final, nuestras reservas están en muy buen estado. Dijo que no hay ninguna crisis, Doug. Dijo que no hay ninguna crisis, que podemos seguir adelante. ¿Dice la verdad? En su cabeza creo que se siente obligado, como secretario de guerra, a decirle a todo el mundo, no os preocupéis, todo va bien, no hay crisis. Pero en realidad hay que mirar todo el conjunto de misiones, equipos, municiones y armas, y entonces empiezas a darte cuenta de que estamos llegando a un punto en el que no nos conviene seguir tirando de esos almacenes. Ya hemos agotado mucho, muchísimo. Bueno, diari sets a la torre de profundidades gulis de nuestras reservas. No es el fin del mundo, pero es peligroso. Quiero decir, si partes de la idea de que podríamos tener que luchar, que podríamos enfrentarnos a una gran guerra convencional de alto nivel, sí, no tenemos suficientes reservas. Y hay que tener en cuenta que no hemos movilizado al país, ni hay motivo para hacerlo. ¿Recuerdas cuando empezaron a hablar de Rusia al principio? Decían que los rusos se iban a quedar sin esto o sin aquello, o que la semana siguiente, o que en 2 meses no les quedaría nada. Pues bien, Putin movilizó la industria. No llegó a una movilización total, pero sí hizo una movilización parcial. Nosotros no hemos hecho eso.
¿Podríamos hacerlo? Claro que podríamos. ¿Necesitamos hacerlo? No, no lo necesitamos. Sure we could. Do we need to? No, we don't. So I probably would not have said things. Probablemente yo no habría dicho las cosas como lo hizo él. Eso de no miréis aquí, no pasa nada, todo va bien, somos el arsenal de la libertad. Vale, gracias, entrenador. Ya iremos al equipo de fútbol e intentaremos hacerlo lo mejor posible. Pero sabes, en Washington necesitamos menos hipérbole, Dan. Necesitamos hechos, pero también una evaluación equilibrada. Y la mejor evaluación equilibrada que puedo dar es esta. Estamos en niveles críticos en algunas áreas. Sí, ¿podemos corregirlo? Sí. ¿Estamos haciendo algo para afrontarlo? Sí. Siguiente pregunta. Con eso bastaría. No necesitamos un discurso de animador. We don't need the cheerleading speech. Y por lo visto, eso es todo lo que vamos a tener. Pero también se nos ha acabado el tiempo por hoy. Gracias por quedarte un poco más con nosotros, Doug. De verdad lo apreciamos mucho. Vale, gracias. Así que quizá haya gente que quiera ver más de Doug en su Substack, donde publica en mcgregorwarrior.substack.com. Muchas gracias, Doug. Gracias. Adiós. Y también os agradecemos a todos. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros si aún no lo habéis hecho antes de iros. Y os mantendremos informados de cualquier novedad, ya sea sobre la situación en Irán o sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos vemos la próxima vez en Daniel Davis Deep Dive. Mira, no intento convencerte de que compres oro, ni decirte cómo gestionar tu cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que puedes ayudarnos. Suscríbete, dale a me gusta y comparte esto con alguien a quien quieras.